Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su Granja Humana MX. Bueno, continuando con esto del gran propagador, aquel que empieza a propagar las ideas, aquel que dentro del sistema se encarga de servir como una caja de resonancia, ¿ok? Entonces, recuéstense, siéntense o hagan la actividad que están haciendo y escuchen esto con atención, porque es importante, es muy importante para estos tiempos. Aquí, en este caso, cabe destacar que cuando una persona se convierte en este transmisor de este programa instalado, se empieza a generar inconscientemente en la psique de esta persona una nueva capa o un nivel de identificación, que va a estar relacionado con la cantidad del tiempo que este mecanismo de programación mental lleva existiendo sobre la Tierra y la cantidad de generaciones a las que ha infectado. Sí, amigos, así. Y digo, aquí en el videoprograma anterior hablé poniendo como ejemplo a la religión, y hubo gente que sí, se molestó, salió, vaya, parece que no entendió, parece que entendieron lo que quisieron entender, pero en verdad lo que sucedió fue el ejemplo que les estaba dando, ¿no? Este ejemplo en donde pues aquello que empieza a afectar a sus valores pues ideológicos, aquello que está dentro de su burbuja y que lo pone en peligro, empiezan a atacarlo. Yo en ningún momento los ataqué, en ningún momento di un mal ejemplo ni nada sobre esto, sino simplemente es decir, mira, está esto, están estos valores religiosos y demás, y bueno, ahí está, ¿no? Esta programación mental que lleva transmitiéndose de generación en generación en un entorno concreto, bueno, puede pasar a ser una tradición, una costumbre, una creencia, una religión, un credo, algo que va más allá. ¿Ok? Entonces, cuando alguien se convierte en foco de transmisión de un programa mental tan antiguo, inconscientemente establece este nuevo vínculo de identificación con dicho programa mental, porque ya no se considera nada más en un nivel inconsciente como esta manifestación física de la programación mental, que es cuando se identifican con alguna idea, sino que además se consideran inconscientemente como una especie de eslabón más en esta cadena de transmisión o propagación de esta programación mental a lo largo del tiempo. Que esto es un paso más arriba, amigos. Aquí ya estamos hablando de la identificación trascendente. Aquí, pues obviamente, hay todo este tipo de gente que se cree masón, que se cree de alguna secta, que se cree... ustedes van entendiendo por dónde voy. Entonces aquí de hecho pasa a identificarse como este eslabón de algo más grande, algo que considera superior a sí mismo. Es ya la tradición, es la costumbre, la creencia cuya antigüedad es más extensa que la duración de lo que él mismo lleva existiendo en este planeta y por ende significa algo más. Aquí, por ejemplo, uno de estos efectos que causa en la gente una identificación trascendente es que sientan una especie de pequeñez ante este programa mental que les controla, pues como se dice, es percibido como una entidad que trasciende sus propias existencias. Ellos son una mínima parte, una pequeñísima parte de aquello a lo que pertenecen, de aquello a lo que se identifican. Por ejemplo, una persona que se identifica, en este caso, con el catolicismo, considera este como algo superior, algo más grande que él mismo, y a pesar de que no es más que una programación mental que lleva instalada en la mente y que se ha propagado por generaciones tras generaciones, de forma similar de como lo haría una especie de infección psíquica. Y ojo, todo esto lo hago con el mayor respeto, ¿eh? Si ustedes se sienten ofendidos por esto, háganmelo saber y díganme el por qué. ¿Por qué creen que esto es así? Estoy hablando de un tema que es cómo cambiar el sistema, ¿ok? Entonces, ustedes mismos me han dicho, pero ¿verdad que no es tan fácil dar ese primer paso? No les digo, no crean, ojo. Ahora, es precisamente esta percepción de la propia pequeñez ante un programa mental que es trascendental, la que actúa como un resorte que garantiza que el individuo tratará de transmitir a sus descendientes esta programación mental que le controla. Y ojo, esto nos pasa a todos, ¿eh? Yo creo que todos aquellos que somos católicos, ya sea por tradición o porque nos la dieron de pequeñitos, y aunque no lo practiquemos ahora, obviamente los valores los vamos transmitiendo a nuestra descendencia, ¿no? Es parte de algo que trasciende más allá de lo que creemos,
de lo que nuestra lógica, de lo que nuestras convicciones actuales nos hacen entender. Ojo con esto, porque yo, por ejemplo, yo sí le estoy enseñando todas estas tradiciones católicas a mi hija. Y a pesar de que yo no voy a la iglesia, a pesar de que yo no comulgo con muchas cosas que ha hecho esto, porque bueno, todo es un programa de control, pero fuera de ello, los valores son importantes. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Pues porque a nivel inconsciente, la principal manera que tenemos los individuos programados de participar en esta trascendencia es convertirse en focos de propagación de dicha programación mental para las nuevas generaciones, y con ello se genera en su mente la ilusión de formar parte de una propagación temporal de un ente que de alguna forma perciben como algo inmortal. Es como si se absorbiera parte de esta inmortalidad para sí mismos, y de ahí es esta identificación trascendente. Y como puedes ver, aquí mediante estos mecanismos que son bastante básicos, actúan a nivel inconsciente, que algunas creencias, algunas tradiciones consiguen pervivir durante tanto tiempo. Allí están varias tradiciones de escuelas de los misterios, varias tradiciones de varias religiones que hasta hoy día siguen perpetuándose. Muchas de estas inclusive toman textos anteriores, de anteriores civilizaciones, de anteriores religiones. Muchos tienen mucho que ver en conjunto. Se parece como si hubiesen sido los mismos dioses que estuvieron en su momento en Ecuador, en Perú, en México, en Babilonia, en Egipto. Vaya, son cosas que a veces dices, es que cómo es que está la misma deidad ahí. ¿Por qué, no? Es precisamente algo que no conocemos, pero que se perpetúa. Ahora, es importante hablar sobre la construcción de una realidad paralela, porque aquí viene la generación del argumento. Porque una vez que se concluyen y que se consolidan todas las fases de este proceso de identificación que vendrían a representar un armazón del proceso de programación mental, se inicia este proceso de construcción de un discurso o un argumentario, que vendría a ser algo así como el recubrimiento o la piel externa de este golem. Esta función del discurso o argumentario que acompaña a un proceso de programación mental que puede ser de carácter ideológico, religioso, cultural. No nada más nos quedemos con esta idea. Fue solamente un ejemplo del término de la religión. Pero aquí está lo cultural, lo ideológico. Hoy lo estamos viendo. Vean y préndanle tan solo que está en Netflix, ¿no? Entonces aquí esto es servir como un escudo protector intelectual ante una amenaza que representen mecanismos de programación adversarios a la vez y que también sirven como una arma de agresión intelectual hacia ellos. Ese argumentario no se genera a nivel individual, sino a nivel social. Y aquí pongamos como este ejemplo claro, ¿no? Vamos a poner el caso que les había comentado desde el primer video. Aquellos autodenominados guerreros de la justicia social, aquellos que pues de cierta manera sí dicen son las víctimas, en efecto en muchos de estos casos se da, sigue siendo, y es algo que sí efectivamente tenemos que cambiar. Muchos alzan la voz con justa razón, lo sabemos. El problema es que viven bajo esto. Es algo que el doctor Jordan Peterson ha comentado mucho y que vaya, esto le ha valido pues ser le han aplicado esta ley de la cancelación, ¿ok? Y es cuando, obviamente, pues entre redes sociales, entre distintos medios de comunicación y demás, intelectuales, etcétera, pues tienden a hacer que cancelen a alguien. Así, tengo un videoprograma sobre ello, véanlo. Pero bueno, vamos a tomar el ejemplo, pongámonos como ellos piensan para que ustedes van a entender mejor, ¿no? Supongamos que tenemos una persona tradicional de cultura cristiana, católica, heterosexual, vamos, así, ¿no? Lo que vemos todos los días, supongamos, ok. Entonces, imagínense que esta persona siente un profundo e incontenible sentimiento de rechazo cuando ve a una persona que se aleja de todos sus valores. ¿Ok? Puede ser alguna persona de la comunidad, ya saben qué, o quizás alguna otra situación, algo que se salga de sus cánones o estándares de lo que él ve como la normalidad. Posiblemente otra persona de otra religión,
de otro país, pero que se está asentando en donde él vive, que está siendo cada vez ya no solo una minoría, sino que se está acrecentando, que está cambiando el barrio de su ciudad, ¿ok? Entonces, aquí, ¿por qué siente este sentimiento fuerte de repulsión esta persona para con estos? ¿Por qué? Bien, esto es porque su sistema de programación mental de carácter nacional, cultural, religioso, reacciona al ver este reflejo físico de una programación mental ajena, que es fuera de lo que él fue criado, fuera de lo que le enseñaron de pequeño, fuera de lo que estaba acostumbrado a ver, ¿ok? Entonces, este programa mental que está instalado en la mente de esta persona tradicional considera esta programación mental ajena como una, pues, amenaza invasiva, y automáticamente consigue generar en su mente este sentimiento de rechazo hacia esta gente, ¿eh? Y englobo lo que sea, lo que ya dije, no para que se vaya nada más con uno. Ustedes pónganse en el supuesto de esto, lo que ustedes quieran, que es algo muy ajeno a ustedes, ¿ok? Entonces, tanto su vestimenta y todo aquello que lo representa, para ustedes son mecanismos de programación instalados en la psique que los identifican. A ellos lo están identificando con otros instrumentos físicos para defenderse ante lo que consideran un mecanismo mental peligroso para supervivencia. Entonces, este mecanismo de programación mental, que es de carácter, supongamos, étnico, religioso, tradicional, no binario, matriarcal, lo que sea, ¿no? Ok, bueno, aquí esto representa y está instalado en la mente de esta persona que ustedes no ven como algo normal, o que esta persona tradicional no lo ve, ¿ok? Ahora supongamos que esta persona, llevada por este enojo, por esta situación, expresa su sentimiento de rechazo de una forma explícita hacia su contrincante, instalándola en público, ¿ok? Le grita, hace una pues situación acalorada en donde puedes estar en público. ¿Y qué va a pasar? ¿Ok? Aquí, esta persona tradicional, instrumentalizada por esta programación mental, va a estar expresando este sentimiento de rechazo que dicha programación le induce. Pero ¿qué sucedería si otra persona que va pasando por ahí, vamos a ponerle que es el defensor de esta minoría, el defensor, el tolerante, ¿ok?, decide defenderlo y le dice: a ver, usted es un racista, es un esto, es un tal por cual, un antidemócrata que no respeta la libre expresión cultural de los individuos, o simplemente por el hecho de ser un ser humano, ¿ok? Bueno, simplemente aquí lo que tendremos es que esta persona tradicional que se ha dejado llevar por este enojo va a estar en una inferioridad de condiciones a la hora de justificar, y vamos a ponerlo entre comillas, intelectualmente, sus acciones ante esta persona que defendió, ante este tolerante entre comillas, que le reprendió por esta actitud. ¿Por qué me vas a preguntar, Pablo? ¿Pero por qué, no? ¿Por qué se le puede responder? Bueno, precisamente porque, a diferencia de la persona tradicional que solo se ha dejado llevar por sus emociones, el tolerante obviamente dispone de un argumentario, ¿ok? Entonces, y este argumentario es una faceta también atacante. Consiste en vincular este mecanismo de programación mental de esta persona tradicional con valores que obviamente se aceptan a nivel social como algo negativo, algo que no se debe. Por ejemplo, el racismo, la intolerancia, son cuestiones que en toda sociedad no se aceptan. Entonces, es una situación en donde también chocan sus valores. Estos argumentarios son conjuntos de mecanismos y conceptos con lógica interna de carácter intelectual que van a permitir defender las propias programaciones y atacar a las opuestas. Y la única forma de defensa que va a tener esta persona tradicional va a ser disponer de su propio argumentario con el cual justificar estas acciones, que en este caso, en una faceta defensiva para ello, puede esgrimir quizás algo como: mira, esto es un estado católico, aquí se respetan las tradiciones, o ¿sabes qué? Mira, aquí no estás en Medio Oriente. Si fuese una mujer, no sé, supongamos que utiliza una burka y que dice: oye, ¿cómo es posible? No estás allá, aquí hay libertad, puedes estar, ¿ok? Si fuera una mujer a vivir a un país de allá, pues debería de vestir según sus costumbres y su cultura, y ella debe de hacer lo mismo cuando esté quizás en un país occidental.
serían parte de estos argumentarios. Si fueran algunas otras cuestiones, ya es que hay niños, hay esto, hay lo otro, comprendiendo que quiere defender parte de esa moralidad, apelando quizás a algo similar para defender este argumentario. Entonces, esta es la auténtica función del argumentario. Es el armamento intelectual para tratar de debilitar la programación mental opuesta y defender la propia, ¿ok? Entonces aquí, estos argumentarios siempre tienen dos características fundamentales que hay que ignorar. El número uno es que estos argumentarios son coherentes con la lógica interna de la programación que defienden. Aquí, por ejemplo, es difícil que vean que si alguien de extrema izquierda, utilizando conceptos como patria, bandera, familia, matrimonio tradicional, etc., en la construcción de su argumentario, porque serían incoherentes con esta programación mental que representan. Tendrán que buscar conceptos coherentes que con su programa ideológico, como las clases populares, la multiculturalidad, la feminidad, el proletariado, todo esto que conocemos, ¿ok? El número 2, que los argumentarios se construyen alrededor de los conceptos disponibles más efectivos para cumplir con su función, con independencia absoluta de la verdad y de la honestidad, ¿ok? Entonces aquí este ejemplo puede ser que todo el mundo alude a un concepto de libertad. Esto lo escuchamos en todos los noticiarios. Libertad, democracia, ¿no? Y sí, pero no existe ideología ninguna ideología realmente defiende la libertad, sino que solo la esgrimen porque es un arma efectiva argumentativa para defender el correspondiente programa mental ante el argumentario opuesto, ¿sí? O sea, dicen, por la libertad, por la democracia, porque sea un país libre y demás. Pero al fin y al cabo, cuando hemos visto intervenciones por la democracia, ¿qué son, no? Simplemente cambian algunos nombres como por tropas de paz y quizás ya no son intervenciones por la democracia, sino intervenciones humanitarias. Que obviamente todos conocemos en el siglo XIX, en el siglo XX, cómo se le llamaba eso. Esos países imperialistas, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es que quizás estas le cuesten más de aceptar a la mayoría de las personas. Y es que no nos limitamos a afirmar que todas las discusiones ideológicas están bañadas en la más absoluta hipocresía. Sí, todos somos unos hipócritas, amigos. Si solo existiera la hipocresía que conocemos, la que podríamos llamar hipocresía explícita, todo sería mucho más fácil, pero no. Lo que decimos es aún peor. Estamos hablando del nivel de la hipocresía inconsciente, en el que la programación mental induce a la mente del huésped a generar cualquier tipo de discurso lógico que le resulte útil, porque se trata de una hipocresía de segundo nivel de la que los propios individuos difícilmente toman conciencia, no se dan cuenta que están siendo hipócritas, y todo esto que se está diciendo es que lo hemos visto expuesto en el dichoso asunto de estos guerreros de la justicia social y sus luchas individuales. Estas discusiones que rodean el discurso en las redes sociales, porque todo el debate sobre esos asuntos consiste únicamente en una confrontación de argumentos vacíos que solo tienen lógica interna dentro de la ficción paralela del sistema, porque son aquellos que antes comparábamos con un sueño. Y es que es claro, mira, vamos a poner este ejemplo en el feminismo, cuando se atacan de mujeres a otras, que por qué están siendo edecanes, por qué están en concursos de belleza, ¿ok? Aquí hablamos de ese sentido de la libertad individual de que la mujer debe de escoger cómo quiere vestirse, ¿ok? Pero aquí entran en juego estos valores, ¿no? De que cómo es posible, eso es heteropatriarcal, etcétera, etcétera. Aquí lo cierto es que defender el que haya estos concursos como una expresión de libertad, pues tiene un sentido cuando se está profundamente sumergido en el sueño del sistema, con sus absurdas lógicas oníricas internas, ¿ok? Y también del otro lado. Y es que no es decir, oye, está mal, ¿no? Porque digo, está súper bien que tenga la libertad de hacer ello, pero al fin y al cabo se ha seguido también esta fase que antes se ha mencionado. ¿Cuál es? La instalación, la identificación, la transmisión y la construcción del argumento. ¿Ok? Porque aquí en esta instalación que tuvieron esas mujeres, parece, bueno, voy a ser edecán, tengo la libertad, gano buen dinero y cada quien vende su fuerza de trabajo como quiera, ¿no? Esto es aceptable. Entonces, aquí hay que recordar
que el principio mediante el cual estas chicas deben pues vestir de acuerdo a cómo se les dice los cánones de belleza, cómo es que les han dicho desde pequeñas, etcétera, todo procede de un mecanismo mental que quizás esta gente, las chicas que se quejan de por qué, que por qué eso es patriarcal, de por qué eso es represivo, de que las están exhibiendo, las están objetivizando, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un motivo de por qué, o sea, los hombres las están viendo nada más por esto, ¿no? Entonces este es un motivo de pecado para las feministas que se oponen a que las mujeres pues estén en concursos de belleza o estén en trabajos donde se estén objetivizando, tanto en la televisión como en algunos espectáculos deportivos, etcétera. Dicen, no, es que eso no, eso es prácticamente un pecado del feminismo, ¿no? Y aquí es donde se deben, pues obviamente, quitar todo aquello que represente una cuestión impuesta bajo los cánones tradicionales, patriarcales o que la objetiviza. Por lo tanto, ¿cuál es lo que vemos aquí en este contrario o en esta situación opuesta a lo tradicional? Vamos a poner, bueno, se pintan el cabello de colores, se dejan crecer el vello de las piernas, de los brazos, de las axilas, de todos lados, con tal de volverse totalmente distintas a lo que consideran como las tradiciones, como aquello que las ha oprimido, como aquello que las pone como una especie de propiedad de sus maridos, los únicos con el derecho de adquirir y poder ver a estas mujeres, o de los hombres que bajo el sistema, vamos a ponerlo como ellas dicen, ¿no? Es que bajo tu privilegio, ¿no? Eso es normal, ¿no? Es lo que nos dicen cuando nosotros pues defendemos la libertad de estas mujeres de hacer lo que quieran, ¿no? Pero es parte de ello, porque para ella, así, el mostrarse de esta manera, el objetivizarse, no tiene nada que ver con libertad, sino con todo lo contrario. Empiezan a entender un poco esto, y no yo ponerme del lado de esa subversión ideológica, ¿no? Digo, es contraria quizás a mis estándares, pero al fin y al cabo, todos, amigos, todos hemos sido enseñados de alguna u otra manera, ¿ok? Es parte de que entiendan un poco por dónde voy, antes de que intenten ustedes ponerme a mí con una etiqueta y ya empezar a atacar, porque quizás ya estoy saliéndome de los parámetros o de los estándares o de lo non santo y demás. Voy a dejarlo hasta aquí, ya es bastante largo. Espero que les haya sido fructífero este largo video, pero ahí está, amigos. De aquí parte todo para poder cambiar el sistema, para que te vayas dando cuenta cuáles son las cosas que mucha gente no ve, que simplemente seguimos bajando estas mismas situaciones en donde somos cajas de resonancias del sistema. Amigos, se despide Pablo de su Granja Humana MX, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Que descansen, y bueno, si les gustó el videoprograma, compártelo, dale un pulgar arriba, que esto me ayuda mucho para salir de ese shadow ban. A todos mis mecenas, a todos los que son mis Patreon o miembros del canal también, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.